Buenas tardes, este es el curso de investigación jurídica, cómo hacer una tesis jurídica. En videos anteriores hablamos de la parte preliminar de las fuentes del conocimiento jurídico, de donde extraemos los datos para nuestra tesis. Pasamos a la parte metodológica, donde hablamos sobre cómo escoger o elegir el tema de investigación. Y también indicamos sobre una consulta preliminar bibliográfica para adentrarnos al tema que nos da curiosidad, que queremos investigar. Ahora veremos la segunda parte, la parte 3-B de la parte metodológica de la tesis. Mi nombre es José María Pacoricari, catedrático de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui. Después de el tema que hemos elegido y la revisión de una bibliografía general, debemos pasar a el problema o a plantearnos un problema, por lo que hablamos del planteamiento del problema. El problema en una tesis es el núcleo central de la investigación y su formulación está en directa relación con el tema elegido. El problema es una o varias preguntas que envuelven intrínsecamente dificultad teórica y práctica, a la cual debe hallarse una solución. Por lo tanto, el problema en la investigación jurídica siempre tiene algo de difícil solución. Si ustedes encuentran que el problema es fácil de resolver, no es un problema que servirá para una tesis jurídica, ni mucho menos para su sustentación. Veamos un ejemplo. Nuestro tema elegido es la negociación colectiva en el sector público. Para obtener los problemas, deberá de formular interrogantes que suponen asuntos sin solución automática. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la negociación colectiva en el sector público? Otro ejemplo, ¿por qué no se puede negociar colectivamente incrementos remunerativos en el sector público? Note que el establecer los problemas, una vez elegido el tema, necesariamente exige que usted haya hecho una lectura preliminar acerca de su tema de investigación. A partir de esa lectura usted va a poder plantearse uno o varios problemas, y de esos varios problemas usted puede elegir el problema que será el problema de investigación de su trabajo de tesis. Como hemos venido indicando, en nuestro caso hemos elegido como problema de investigación ¿por qué no se puede negociar colectivamente incrementos remunerativos en el sector público? Entonces, este es el problema de investigación. Por supuesto que el problema de investigación, esto es para hacerlo más sencillo y entendible, ustedes van a verificar que a veces se les pide que lo delimiten en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, mi problema elegido lo puedo modificar de la siguiente manera. Descripción de la negociación colectiva en incrementos remunerativos en la Municipalidad Distrital de Miraflores en el periodo 2010 a 2016. Es una forma de mejorar el problema de investigación y limitarlo en el tiempo. Veamos. Para acortar el problema y hacer emerger con más facilidad las hipótesis, se recomienda delimitar el centro del problema despejando una serie de subinterrogantes que enunciamos a continuación. Usted puede tener un problema, pero es importante que ese problema se someta a las siguientes interrogantes. Estas son interrogantes fijas, o sea, cada problema que usted tenga en mente, hágale estas preguntas, y a partir de estas preguntas usted va a poder mejorar y prepararse para establecer la hipótesis de trabajo. Primero, ¿cuáles son los datos del problema? Segundo, ¿cuáles son los aspectos o elementos principales del problema? 3. ¿Qué se ha dicho sobre el problema?
4. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? 5. ¿Cuáles son las cuestiones conexas al problema? 6. ¿Hay un tratamiento integral en la legislación positiva del problema? 7. ¿Cuáles serían las soluciones teóricas y prácticas para la solución del problema? Ahora, a continuación veamos el ejemplo. Como indicamos, el tema de investigación es la negociación colectiva en el sector público. Y en nuestro caso planteamos como problema sobre los incrementos remunerativos. Veamos un poco datos del problema. Legislación aplicable será la ley del servicio civil, jurisprudencia, sentencias del Tribunal Constitucional, doctrina de autores, limitada en el ámbito de España, podemos encontrar esto, importancia social y económica. Los sindicatos se movilizan para garantizar su derecho a negociar incrementos, mientras que las entidades públicas indican que no tienen presupuesto. 2 aspectos principales: es un derecho fundamental la negociación colectiva. Existen etapas del procedimiento de la negociación colectiva. Se habla del objeto de la negociación colectiva, donde encontramos el incremento remunerativo. ¿Qué se ha dicho sobre nuestro problema? Que es un derecho previsto en la Constitución, cuya regulación se da por etapas. Relaciones. Organizaciones sindicales que se enfrentan al Estado para incrementar su remuneración porque la ley no lo permite. Entonces vemos una relación entre organizaciones sindicales y entidades públicas. Es importante esto para establecer variables futuras. Cuestiones conexas. No se permite negociar incrementos remunerativos. Se puede negociar condiciones de trabajo. O sea, podríamos, en esta cuestión conexa, podríamos decir que el incremento remunerativo es parte de las condiciones de trabajo. Es decir, incremento remunerativo también es una condición de trabajo y se podría negociar. La legislación aplicable sería la ley del servicio civil y su reglamento. Solución del problema. Si es un derecho fundamental, no puede tener limitaciones en temas de negociación, lo que merecería una regulación especial, única, exclusiva e integral en una ley dada por el Congreso. Esta solución del problema es una solución sencilla. No tratemos de pedirnos demasiado y tratar de buscar una solución exacta. Lo que nos venga es lo que hay que ponerlo en nuestro borrador del plan de investigación. Continuemos. Después de haber hecho estas preguntas, surge la hipótesis. Pero antes, ¿qué es la hipótesis jurídica? La hipótesis es una herramienta del método científico que supone una conjetura que se hace sobre un tema, que sirve para resolver problemas científicos. Las hipótesis constan de 2 partes, la parte objetiva y la parte subjetiva. La parte objetiva se obtiene de hechos o principios jurídicos conocidos y probados. Es decir, la parte objetiva siempre es algo ya objetivo, hecho, real, existente. La parte subjetiva son las proposiciones de explicación que se someten a comprobación en el desarrollo de nuestra tesis de grado. Veamos un ejemplo. Establecimos que el tema de nuestro trabajo de investigación era la negociación colectiva en el sector público. El planteamiento del problema: ¿por qué no se puede negociar colectivamente incrementos remunerativos en el sector público? Entonces, parte objetiva: la negociación colectiva sobre incrementos remunerativos en el sector público está prohibida expresamente por la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. Entonces, la parte objetiva es un hecho real que no lo podemos cambiar. B. Parte subjetiva: si la negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Estado, no se puede establecer una limitación legal al trato de incrementos remunerativos en el sector público, siendo necesaria la emisión de una ley que regule única y exclusivamente este trato. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Es decir, si la negociación colectiva es un derecho fundamental, entonces no puede tener una limitación legal. Como lo ven, es enteramente lógico. P, entonces Q.
Si negociación colectiva es un derecho fundamental, entonces no limitación legal y emisión de una nueva ley. Es enteramente lógica la hipótesis jurídica. Debe ser clara, precisa, entendible para nosotros y fácil de recordar, porque a cada momento de nuestra investigación y recolección de datos tenemos que recordar qué es lo que tenemos que probar. De esta hipótesis es de donde salen las variables. No necesariamente las variables van a estar ahí y van a salir o necesariamente tienen que estar escritas, pero de lo que se lee se puede establecer cuáles serían las variables. Las principales variables en investigación jurídica son la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, en este caso podríamos ensayar como una variable independiente que la negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Estado, variable independiente. Entonces, si esta es la variable independiente, entonces, como consecuencia es que la legislación, es decir, las normas de rango inferior a la Constitución, no podrían limitar a esta negociación contenida en la Constitución. Entonces, esta sería la variable dependiente. En tanto, lo que dice la Constitución afecta a la regulación legal que se tenga sobre la negociación colectiva. Una variable independiente que afecta a la variable dependiente. Que la negociación esté regulada en la Constitución afecta cómo el Congreso regula la negociación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.